Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Venta. Prometo no hablar del Diputetas, así lo bautizaron ya en Buenos Aires. No voy a hablar sobre él, primero porque han hablado en todos los programas de la República Argentina y muchos del exterior. Y en segundo lugar, porque me causa tristeza. Tristeza no solo por él, no. Tristeza por mí y por los argentinos que creemos en una democracia que no es esta. Esta democracia de listas sábanas, no podemos creer en ellas, porque siempre va a aparecer un personaje como este Diputetas. Siempre va a aparecer uno. Si hoy este no está, va a estar otro. Por lo tanto, ¿para qué hablar de cosas tristes? Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches a todos. Y aparte porque es tema viejo en este país, lo del jueves, que era el gran escándalo nacional y que tendría que seguir un gran debate respecto a lo que decía Juan Carlos, las listas sábana y todo ese tipo de cuestiones. Hoy ya estamos hablando de por qué los muertos que aparecieron en Buenos Aires tarde, en la forma en que se cuentan los muertos COVID, o estamos hablando del escrache al integrante de la Corte Suprema, Lorenzetti, en Santa Fe. Es decir, es un país de locos que vamos cambiando cada 2 segundos de temas y uno más escandaloso que el otro. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Juanca. Hace minutos nomás llegó el parte médico, está un poquito más tarde últimamente, antes era las 7 de la tarde, ahora después de las 9. ¿Cuáles son los datos que traía, Patricia? Que específicamente los casos nuevos de esta jornada son 10. Ustedes saben que esta mañana, a raíz de la conferencia de prensa y demás, se dio cuenta, luego de esta conferencia, que había fallecido una persona más en la provincia, con que se eleva una mujer de 88 años, que era otra de las residentes del geriátrico San Gabriel. Esta mujer, post-mortem, se le hizo el hisopado, se le hizo la muestra, y específicamente se comprobó que era una persona que tenía COVID. Y también hubo diferentes informaciones que están vinculadas a todo el rastrillaje y el trabajo que se está haciendo en la provincia, especialmente con los casos que se han detectado desde el fin de semana en el servicio penitenciario y también los testeos. La etapa de Nuevo Mundo es precisamente la cárcel hoy es el centro de preocupaciones con más de 100 casos y que un ambiente obviamente lógico, hay un ambiente un poco enrarecido, hoy se quemaron colchones, después tuvieron que actuar funcionarios para tratar de calmar un poco la situación, pero no es el mejor de los ambientes, como es lógico después de todos estos contagios. Pero Patricia, hoy hubo conferencia de prensa, Mónica Jofré, Matías Espejo y Javier Figueroa, la directora de epidemiología, el subsecretario de Medicina Preventiva y el director del servicio penitenciario. A ver. Escuchemos parte de lo que dijeron. Con respecto a nuestra provincia, pudieron ver en el parte de ayer que se confirmaron 31 casos nuevos. Esos 31 casos corresponden a domicilios, contactos, pacientes internados en general. Aparte se sumó 65 casos positivos que corresponden al brote que tenemos en el servicio penitenciario. Ayer lamentamos el fallecimiento de 4 personas, lo cual elevó la cifra a 36, y tener en cuenta también que una de las personas fallecidas ya estaba recuperada de COVID. Vamos a continuar con esta política que es tratar de ir evaluando los síntomas de los internos que se encuentran alojados en los otros pabellones. Esto quiere decir que se les va a realizar un triage a los pabellones colindantes, ir avanzando sobre la situación para tener conocimiento de cuál es la situación sanitaria que tiene hoy los pabellones del servicio penitenciario. Estoy hablando estrictamente del sector 1. Cabe recordar que el servicio penitenciario cuenta con 4 sectores. El triage va a consistir básicamente en la toma de temperatura y en la evaluación de los síntomas con alguna otra entrevista para tratar de determinar nexos o las conductas de los internos. En el último parte se detectó la existencia de 7 casos positivos en el personal del servicio penitenciario, pero también hay que recalcar que se encuentra actualmente licenciado desde el día sábado. Dado que se trata de una población en contexto de encierro, los contactos estrechos eran ni más ni menos que los 100 ocupantes de ese pabellón. Los mismos fueron aislados
e hisopados de manera inmediata junto con otros contactos estrechos pertenecientes a pabellones colindantes. El día viernes se obtienen los primeros resultados, los cuales dan cuenta de 44 positivos. Importante recalcar que la población de ese pabellón comprendía un grupo etario joven, entre 20 y 35 años, sin factores de riesgo, y de los cuales únicamente 12 se encontraban sintomáticos, con sintomatología que los categoriza como leves. Está ahí parte de la información de hoy al mediodía del Ministerio de Salud y el Servicio Penitenciario, y con la cantidad de casos importantes que están y la forma en que tratan de contenerlo, principalmente para que no pase a otros pabellones. Recordemos que deben haber más de 1.500 los... Exactamente, hay 1.700 presos que son específicamente la población de internos más los guardiacárceles, que realmente entre guardiacárceles, el personal administrativo de cocina y demás, hace una población bastante interesante y donde esta consideración de tener una situación de encierro es mucho más propenso a circular el virus internamente. Bueno, entre otras cuestiones, Patricia, cambiando de tema, el Ministerio de Educación de la Nación está viendo cuándo van a terminar las clases. Al principio era en diciembre, después se pasó a febrero, ahora están hablando de marzo, inclusive hay algunos que dicen que el 30 de abril tendría que ser el último día del año del ciclo lectivo 2020, principalmente para los chicos que están terminando el 5º año de secundario, el 6º año de secundario, no van a volver al secundario, pasan a la universidad, con lo cual tendrían que hacer toda una relación para evitar que empiecen las clases de la universidad antes de ese 30 de abril y que no se vean perjudicados los chicos del último año. Hoy el ministro de Educación tuvo una videoconferencia con Trota y mañana entre las universidades y Educación y el Gobierno se va a hacer un anuncio específicamente sobre este traspaso articulado que es de un nivel a otro. Pero Trota con el ministro estuvieron charlando y lo van a seguir haciendo toda esta semana porque están viendo las condiciones que tiene cada jurisdicción para determinar cómo se va a hacer, porque no es lo mismo Buenos Aires que San Juan ni el norte. Entonces cada provincia tiene que adecuar su situación y también la de los alumnos en torno a este traspaso que se va a hacer de niveles y específicamente las condiciones que se van a dar para acompañar a los chicos que tengan problemas desde el fortalecimiento en la secundaria y también las articulaciones en la primaria. En San Juan las asignaciones familiares se aumentaron un 25%. Esto se hace con fondos provinciales y es una decisión que tomó el gobernador después de ver los números con la ministra de Hacienda. Y hablando de Hacienda, se prorrogó hasta el 31 de octubre la moratoria para los impuestos provinciales. Y hoy el tribunal ha tenido bastante trabajo con casos que son resonantes. Ustedes saben que la semana pasada comenzó a juzgarse a nivel nacional, pero tiene también en la justicia federal, con la justicia provincial un caso en el nexo de lo que es este hombre que es Fernández Santa Lucía por la trata de personas. Y hoy llamó mucho la atención porque debió hacerse en la sala primera de la Cámara Penal un paréntesis para dar lugar al ingreso de una persona, una víctima que tenía que ir a declarar, que llamó mucho la atención porque dio su testimonio en forma presencial, una joven que había sido herido por su expareja, ha quedado ella en silla de ruedas, paralítica, a raíz del ataque. Fue una situación bastante tensa porque esta chica pidió que primero se apagara el monitor donde estaba la imagen de su atacante. Tuvo una descompensación, tuvieron que esperar para que se recompusiera. Lo duro que le debe haber pasado. Sí, y te imaginas, la dejó paralítica, aparte con esta situación de un temor constante por la violencia. El doctor Guillén, que es el juez que lleva la causa, pidió que, bueno, si hiciese un cuarto intermedio, se va a continuar con la audiencia el día miércoles. Hoy los comercios estuvieron cerrados porque el sábado fue el día del empleado de comercio y hoy fue el asueto, por lo cual estuvieron abiertos los locales, más que todos los locales que atienden sus propios propietarios. Y también hoy se recuerdan 16 años de la desaparición forzada del ingeniero Raúl Telechea. En la familia hay, digamos, una esperanza que el año que viene pueda finalmente llevarse este juicio en la justicia federal. El abogado Conrado Suárez Jofré indicó que en la justicia federal es cuando empezó a avanzar la causa, en el año 2012. Todos los otros años estuvo paralizada o casi paralizada en la justicia provincial. Vamos con Mario Castro y el deporte. Los equipos argentinos que están participando en la Copa Libertadores de América hicieron los hisopados
para saber cómo están con el tema del COVID-19. Gracias a Dios salieron todos negativos, tanto Racing, Defensa y Justicia, Tigre, Boca y River, todos negativos. Es decir, hay 4 equipos con muchas posibilidades de pasar a la próxima ronda. Uno juega en el día de mañana, estamos hablando de Boca, que va a recibir a Libertad de Paraguay, 21:30, en una remozada Bombonera, que le han hecho maquillaje nuevo, porque tiene nuevas butacas con colores distintos. Va a presentar 2 cambios el equipo de Miguel Ángel Russo. Los que están muy complicados para clasificar a octavos de final son la gente de Tigre, el equipo de Gorosito, que realmente es muy difícil que pueda seguir en carrera. Boca, en el día de mañana, con un empate frente a Paraguay, habrá pasado a octavos de final. Copa Libertadores y los equipos argentinos. La última, Patricia. Vamos a recordar en otro orden que en la provincia de San Juan se está articulando para comenzar específicamente, ustedes saben que han sido muchos los pedidos de las guarderías maternales, que a veces se les llama jardines, pero estas son guarderías maternales, y las instituciones que tienen, que son privadas, chicos con discapacidad, para que puedan reanudar. Hay una institución de estas que no ha parado, con todos los protocolos ha seguido trabajando, pero el resto, especialmente que tienen atención con chicos de discapacidad o tienen problemas motores, están terminando de adecuar los protocolos para reiniciar las actividades, aunque sean los últimos meses de este año. Vamos con la segunda de Mario Castro. Una de las pocas disciplinas deportivas que tuvo actividad este fin de semana fue el automovilismo. En San Nicolás, el TC Mouras. Allí estuvo Tobías Martínez, que tuvo un fin de semana negro, porque en la prueba decisiva, en la tercera vuelta se despistó y después tuvo un toque que lo dejó fuera de carrera. Mientras tanto, en el Autódromo Oscar Alfredo Gálvez de la provincia de Buenos Aires, allí hubo Super TC 2000, ganó Facundo Arduzo. Las próximas fechas, el TC Mouras, donde corre Tobías Martínez, será del 23 al 25 de octubre, en autódromo a confirmar. También el Super TC 2000 irá el 25 de octubre y podría ser nuevamente en el Autódromo Gálvez. Mientras tanto, la Fórmula 1 Internacional tuvo una nueva fecha en Rusia. Ganó Bottas, segundo Verstappen y tercero Hamilton. La actividad que tuvo realmente el automovilismo en un fin de semana negro para el sanjuanino Tobías Martínez. Con lo mejor de la web. Lo mejor de la web. Cumplen años hoy Rodolfo Dante Pringles, la comerciante Carla De Giovannini, Antonio Costa, Daniel Orellano, el médico Duilio Rampulla, el ingeniero Fernando Bocha Goldberg, la periodista Celina Ortega, María Lucrecia Infante, Julieta Rodríguez, el cantante folclórico Eduardo Oro, el docente Rubén Miranda, el empresario Gabriel Toledo, el técnico en comunicación Cristian Rubia, Adriana Guzmán y el médico Adrián Narváez. Que habrá pasado un día como hoy. Buenas noches, Luciano. Buenas noches, Juan Carlos. Desde la sede de la Fundación Bataller les informo las efemérides del día de hoy. El 28 de septiembre de 1895 muere en Francia el químico y biólogo Louis Pasteur, fundador de la microbiología. En el año 1927 se inaugura en Buenos Aires el Museo Etnográfico de la Facultad de Filosofía y Letras Juan B. Abrosetti, quien impulsó los estudios folclóricos en el país. En el año 1978 muere en el Vaticano el Papa Juan Pablo I, apenas 33 días después de haber asumido el papado.
el sumo pontífice muere sorpresivamente, al parecer de un infarto. Eso es todo. Desde la sede de la Fundación Bataller, Adelante Estudio. Volvemos con Juan Carlos. El comentario del día. Hoy voy a hablar de dos abogados. Uno es quizás el de mayor edad en la República Argentina. Se llama Ventura Manrique. Fue alguna vez fiscal de la Corte de Justicia, una corte que fue quitada de un plumazo por Leopoldo Bravo cuando era gobernador de San Juan, y la corte se oponía a que expulsaran a dos legisladoras en base a la mayoría que tenía el Partido Bloquista en ese tiempo. Ventura Manrique grabó el Día del Abogado, el 28 del mes pasado, un saludo a sus colegas. Demora muy poquito, pero escúchelo. Soy, gracias a Dios, el abogado seguramente más viejo de la provincia y del país. Tengo 99 años de edad. Soy padre de una familia numerosa y todo sanjuanino. Me es grato dirigirme a todos mis colegas, saludándolos y deseándole felices días, que pasen con salud y en paz. Les decía que iba a hablar de dos abogados. El segundo abogado es una mujer que ha hecho una publicidad. Para muchos o para algunos es una publicidad bizarra. Para otros, nada es bizarro si tiene 300.000 personas que la han visto en pocas horas. Y es una sanjuanina. Se llama María Filomena Noriega. Y la publicidad es esta. Llamen a la Noriega. ¡Al piso, policía! ¡Llamen a la Noriega! Laca, pero déjame ver a los pibes. No, ya te dije que hasta que no me des la cuota no lo vas a ver. Llamen a la Noriega. Soy Filomena Noriega, estoy aquí para defenderte y solucionar tus problemas. Ahora que vio la publicidad, usted podrá juzgar. Esto es algo absolutamente normal en los Estados Unidos. Los abogados promueven el ejercicio de su profesión, tratan de atraer clientes, lo hacen a través de la televisión, de la radio, de los diarios, hasta de los asientos que hay para la gente que espera que llegue un colectivo. Una sanjuanina tuvo 300.000 visitas después de hacer esta publicidad. Al menos publicitariamente, un éxito total. Y es uno de los dos temas de hoy. Hoy vamos a hablar con el presidente de la Cámara Minera, con Mario Hernández, de Medio Ambiente. En un ratito hablamos. Y vamos a hablar con María Filomena Noriega, que nos acompaña esta noche. Primero, María Filomena, me imagino que ni siquiera pensabas la repercusión que iba a tener esto. Tendencia de Twitter a nivel nacional. Sí, sí es así, inclusive fue furor en las redes antes de que saliera en el programa, del cual también auspicio, ya se había viralizado. Aproximadamente a las 14 horas me llaman de la producción, en la cual había hecho la propaganda de que era tendencia en Twitter, número 29 de 100, lo cual me llamó tremendamente la atención. Inclusive nunca pensamos que se iba a extralimitar tanto. Hoy me han llamado de prensa de nivel provincial, nivel nacional. Inclusive me están diciendo que ese video se está viendo en casi Latinoamérica y en Estados Unidos. Ha sido furor. ¿Cómo se te ocurrió? Fueron los chicos a quien voy a mencionar, porque realmente también la labor fueron de ellos, que son Pablo Amado y Santiago Rezano, que son los que hicieron la publicidad, y los actores también, es la señora Torres,
Melina Torres, Gabriel Sánchez y Francisco Amado. Tomás Clement también son los actores, y la música fue de Valentín Razano, que es un señor de San Luis. Me fueron a... Digamos, la idea es muy similar a la de una serie que se desprendió de Breaking Bad. Breaking Bad, la gran serie de Estados Unidos, se llamaba, el abogado de ellos era Saúl, después fue otra serie que era Better Call Saul, y que tenía un aviso similar, digamos. Sí, el tema es, por ejemplo, yo que hago penal, derecho penal, por ahí me voy a las villas o a barrios, entonces voy bajando del auto, o ahí viene la Noriega, inclusive hay un video que hay una gresca entre vecinos en un barrio, bueno, conocido acá, y todos gritaban, llamen a la Noriega, y esto fue antes de la publicidad, de lo cual yo también se los mostré a los chicos, y fue una ocurrencia muy, muy linda, o sea, por lo que me dicen que me ofrecían una publicidad del cual simplemente salía lo del Zócalo, o algo que fuera más interactivo para actuar, que también iban a estar los chicos que son ya profesionales o estudiantes de cine, y que lo iban a presentar también para una materia. Hasta el punto que la gente se ha fijado que en la taza dice Filomena en vez de Filomena. Bueno, se modificó eso, como les digo, eso se presentó, fue antes de hacer la publicidad. Le dije al señor Amado, claro, en realidad no es una taza en blanco, de lo cual por computadora ellos le ponen, entonces se ha modificado en el momento que tuvo que salir a publicidad, que fue ayer a las 20 horas. Digamos, este era el crudo. Exacto, entonces bueno, inclusive fueron al estudio, en la otra oficina donde tenemos el archivo, ellos ambientaron todo, hicimos como 2 o 3 ensayos, y de los distintos medios, e inclusive me han llamado de Buenos Aires, me preguntan la ocurrencia. Con memes y actuaciones acá en San Juan, por ejemplo, esta es la que llegó hoy en la tarde en WhatsApp, la veamos. Bueno, me ves un fernecito. ¡Uy! ¡No hay más fernet! ¡Llaman a la Noriega! ¡Uy! ¡No tenemos asado! ¡Llaman a la Noriega! Si te quedas sin asado, si te quedas sin fernet, llama a la doctora Noriega. Esto, digamos, no tiene nada que ver con vos. Es gente que se ha divertido parodiando la publicidad. Inclusive antes de venir consulté en la computadora la parte de tweet, ya llevaban 328.000 visitas, 28.700, y comentarios en campaña lo que envidia esto. Comentarios que me divertían, o sea, ocurrencias. También hubo muchos comentarios negativos, principalmente de tus colegas. ¿Cómo los tomás? Y, a ver, uno siempre está en el ojo de la tormenta. Yo, o sea, a ver, soy una profesional, es más, como le digo, para mí la publicidad es una inversión. He tenido que escuchar colegas que dicen que no, que pierden dinero en la parte de publicidad. Para mí no, es un gasto fijo del estudio. Apuesto mucho a la publicidad, la gente, por ahí, aunque no crean, usted me para o me dice usted la abogada de la tele, o he visto las causas. Y con respecto a los colegas, respeto lo que ellos opinan, por ahí puedo no compartirlos, pero sin perjuicio de ello, o sea, soy una agradecida a la vida, agradecida a mi familia, agradecida a la profesión, a la facultad, al equipo de trabajo que tengo, a los periodistas que siempre me han acompañado, y sigo para adelante, o sea... Pero mira, nunca te ha sido fácil las cosas, es decir, vos venís de una mamá que ha trabajado muchísimo para que vos y tus hermanos estudien, que se han podido recibir todos. La doctora Noriega, que es médica, que ha estado durante muchos años a cargo de lo que eran los programas de educación sexual de la provincia, de tu hermana. Sí. Nos ha acompañado muchas veces acá. Es decir, de sacrificio sabes bastante en general en tu familia. Sí, no solamente de la parte de mi familia, puedo decir que todos mis hermanos, o sea, a ver, mi padre trabajaba en la administración en la mañana y en la tarde tenía un taxi. Mi mamá también se puso a colaborar vendiendo pan, tortitas, gracias a Dios. Pan y tortitas caseras, sí. Los 5, 6 conmigo, nos hemos recibido, tenemos una carrera universitaria,
la verdad que yo me saco el sombrero hablando de mis hermanos y de mi mamá y mi papá, bueno, que no nos acompañan en este momento. Mucho sacrificio en el ámbito familiar, ver, bueno, a mi padre yo casi no lo veía por lo que trabajaba todo el día. En la parte personal, yo tuve obesidad mórbida, llegué a pesar hasta 120 kilos, era la doble persona de lo que soy ahora. Luchar contra esa enfermedad, la vida que sí, la verdad, la vida mía, o sea, la vida en sentido, no ha sido nada fácil, pero sin perjuicio de ello, todos los días tenemos una oportunidad de levantarnos, seguir. Cambiar tu fisonomía, pasar de 120 kilos a pesar la mitad, ¿cambió tu forma también de ver la profesión, de cómo ejerces como abogada, de qué es lo que hacías? Sí, sí es así, en ese caso me dio mucha más seguridad de verme, de empezar a quererme. Por ahí inclusive yo me escondía mucho, por lo que me veía obesa. Sí, adelgazó, me cambió la vida totalmente en el sentido psicológico, en el sentido físico, inclusive en el sentido de la relación para con mi hijo, ya que en un momento, en una de las notas, digo que mi hijo se asustó al verme tan gorda, que no podía respirar y me preguntó si me iba a morir. Entonces en ese momento me hizo un clic en la vida y dije, no puedo aferrar a mi hijo, a mi enfermedad. Y hoy por hoy puedo decir que mi hijo le dicen en la escuela, qué mamá más linda que tenés. Así que bueno, eso es uno de los regocijos y un cariño al corazón. Dentro de las cuestiones de tu profesión hace que tengas que estar, te dedicas al derecho penal, mucho en contacto con el penal, mucho en contacto con gente que ha cometido crímenes bastante pesados. ¿Cómo es la relación con ellos? Bueno, con ellos es... Porque no es fácil ser mujer y ejercer el derecho penal como lo ejercés. Es así, inclusive hoy me decían de los medios, porque no sé el concepto que tienen acá, que por ahí es una sociedad machista, me decían de un medio de Buenos Aires, y más en el ámbito del derecho penal, que abrirse camino, ir a comisarías, hay comisarías que yo siempre por ahí publico cuando tengo un buen trato, y con respecto a los clientes, siempre no he recibido mucho respeto, de tener, bueno, que meterme, por ejemplo, en barrios complicados de acá de San Juan. Yo lo que les hago ver que yo soy su abogada defensora, que voy a estar o me pongo en la camiseta del lado de ellos, sin decir si yo no juzgo, no estoy para juzgar si es bueno o es malo, qué ha pasado, simplemente poner todas las herramientas técnicas para decir o hacer ver la inocencia de mi cliente. Yo considero que el cliente es inocente hasta que el juez diga lo contrario. Ya vamos a hablar de casos, porque hay muchos casos para hablar con Filomena. Vamos a pasar un ratito, si te parece, Patricia, con Mario. Muchas gracias. Y después Patricia te va a preguntar de 3 o 4 casos que tienen mucha actualidad en el día de hoy y que son clientes tuyos, algunos de los protagonistas. Mario, los otros días hacíamos una nota con un licenciado en Ciencias Políticas que está en Francia, pero que es sanjuanino, y viene hace mucho pidiendo que se tome conciencia de los humedales. Hablaba del Médano y hablaba de la laguna de Guanacache, que han perdido una gran cantidad de agua, y ahora también hay un diputado, Edgardo Sancasani, que ha pedido que se rinda cuenta de qué es lo que se está haciendo en Sonda. Tema complicado porque incluso hay una ley que se quiere sacar a nivel nacional de humedales. ¿Minería o diques son enemigos de los humedales? No, en realidad los humedales son relieves variables, como lo es variable la superficie de la tierra, o los océanos, o cualquier cuerpo de agua. El humedal también es un cuerpo de agua que va a sufrir las consecuencias, o va a ser recargado y va a tener exuberancia, en función si toca un ciclo húmedo o si toca un ciclo de sequía. Hoy estamos viviendo un ciclo de sequía, es un fenómeno regional. Muy extenso. Muy extenso, esto se está viendo a escala global, digamos, por lo menos en Sudamérica. Entonces, cuando vienen estos ciclos, ya hemos vivido un ciclo del 68 al 72, vivimos una de las peores sequías de la historia de San Juan. Son ciclos que se van a repetir cada 40, 50 o 60 años, y estos ciclos de alguna manera fueron amortiguados o fueron corridos de calendario de alguna forma por este cambio climático. Pero el ciclo viene, va a estar y va a pasar, y también va a venir un ciclo donde los niveles de agua subterránea van a ascender, los suelos se van a saturar, esos humedales van a ser mucho más grandes, pero
es la naturaleza. Nosotros vivimos en un lugar donde la carencia de agua es notable y también el exceso de agua es regulado por la condición climática que tenemos. Es un clima seco, es un clima donde hay cierta ventilación, lo que favorece la evaporación y la evapotranspiración, es decir, el agua que pierden las plantas y que se va al aire y que el viento lo va a llevar y lo puede llevar cientos de kilómetros. Entonces, hay que mirar la naturaleza en ese contexto, desde la Tener geología. diques es fundamental porque la principal finalidad de un dique no es generar electricidad, tampoco es el turismo, sino es conservar agua para las épocas de sequías. Pero cuando uno conserva en el dique, ¿no perjudican los humedales? En realidad, lo que perjudica los humedales es la falta de recarga, porque un acuífero se va a recargar no solamente por el agua del río, que es un factor más, pero también se va a recargar por la precipitación, parte de la lluvia se va a infiltrar, parte de los arroyos, digamos, locales que confluyen a las zonas más bajas también se van a infiltrar. No es solamente el río, es como darle una jerarquía o una cantidad de agua que el río en realidad no lo tiene. Además, le estamos devolviendo al acuífero a través del sistema de riego. San Juan es una de las provincias que tiene una red impermeabilizada de las más grandes que tiene el país, justamente para regar. Bueno, esa agua, cuando uno riega, también más allá de regar las plantas, el excedente, una parte se va a infiltrar, otra parte se va a evaporar, otra parte se va a evapotranspirar. Que es un problema, porque tenemos una gran red de canales de riego, pero muchos de ellos al aire libre. Con lo cual me imagino que con 40 grados se debe perder muchísima agua por evaporación. Se pierde por evaporación, se pierde por falta de obras también en las mismas redes, que a veces los canales, al sufrir una amplitud térmica tan grande, San Juan tiene inviernos fríos, veranos muy calurosos, los materiales habitualmente son de hormigón, se van rompiendo, hay que hacer una tarea de mantenimiento fabulosa. Justamente en Hatchal, a través del Fondo Fiduciario Gualcamayo, se está haciendo una gran inversión para reparar la red y para extender la red, pero la reparación es crítica. Miren, la red de canales, en el caso específico de Hatchal, pierde el 40% de la capacidad de riego, es decir, de cada 100 litros por segundo que van en un canal, solamente 60 litros por segundo van a regar, el 40% entre el se va a riego a manto y lo que se va perdiendo, podrían regarse quizás 3 o 4 o 5 veces más de lo que se riega. Además, hay otra cuestión respecto a los humedales, ¿no? Los proyectos de ley que se están discutiendo incluyen los embalses naturales y los no naturales también. Entonces, de alguna manera pasan a ser superficies protegidas también los diques hechos por el hombre. Diques que también tienen un funcionamiento operativo limitado en el tiempo, comparando con el tiempo que nosotros vamos a necesitar las obras. Es decir, en zonas montañosas la vida útil de los diques, la vida útil real, es de 50 años. Se puede extender esa vida útil y por eso los diques tienen obras como desarenadores o limpiafondos. Yo escuché alguna vez que si se hubiese hecho al revés, obviamente que el dique de Uyún, lo que tiene aparte el atractivo turístico, y era como obra de gobierno era mejor empezar por el dique de Uyún, pero que lo lógico para alargar la vida útil era empezar desde el más arriba hasta el de más abajo. Sí, por la greda que va trayendo, todos los restos. Sí, son intervenciones a un curso que también le va a cambiar la calidad al agua, ¿no? Hoy el efecto de aguas claras es un problema para la red de riego, donde el agua se hace más erosiva y se infiltra con más facilidad. Imaginemos un agua turbia escurriendo por un canal, esa cantidad de arcilla que traía originalmente, esa agua turbia casi rojiza, lo que hacía era de alguna manera impermeabilizar los canales. Hoy el agua no baja con esa cantidad de sedimento, hoy el agua baja distinta. Evidentemente se va a infiltrar más, va a haber mayor pérdida por la red, de manera que hay que hacer una red distinta. También hay que pensar en un cambio en el sistema de riego, porque este es un valle que hemos visto de la manera como se ha poblado, las normas sísmicas hacen que la gente se extienda realmente, porque es una ciudad que no puede crecer en altura, tiene un límite para crecer en altura. Entonces las zonas urbanas van incorporando cada vez más zonas cultivables. Lo que pasa es que acá tenemos impactos ambientales, depende de la cara del cliente. Es decir, hay muchos ojos vistos en la minería, que está muy bien, pero por ejemplo, no son los mismos ojos vistos en una finca que se transformó en un barrio privado. Y según los que entienden, dicen, el impacto ambiental que es transformar una finca, con lo que significa la finca, en casas, en viviendas, es muy fuerte.
Y para eso no se piden impactos ambientales, es una decisión muchas veces del dueño de la finca y del el que decide hacer un loteo. Es decir, como que tenemos cuidamos el ambiente a veces y a veces no. Y hemos visto los loteos que ha tenido el Médano, siendo que es un lugar con una gran variabilidad hidrogeológica. Sí. Es decir, hay que hacer unas profundas perforaciones para poder hacer bases sólidas. Claro, no es lo mismo un suelo que está saturado en agua, que va a tener una capacidad portante distinta a un suelo que está seco o cuyos niveles de agua han bajado. Entonces, es mucha la complejidad, ¿no? El agua no se comprime, por lo tanto, hay lugares donde se construye que están saturados en agua y cuando el agua se extrae por bombeo o por drenaje o por la razón que sea, esa agua se desaloja y empiezan a verse problemas en la fundación de las casas, salvo que hayan sido construidas de acuerdo a los terrenos, cosa que yo no he visto muy frecuentemente en esos loteos, ¿no? La turba queda también, que después se prende fuego y es peor. Sí, el Médano son niveles, hay muchos niveles de turba, pero sin embargo uno no se explica por qué se autorizó construir ahí, cuando en realidad son lugares para fincas, digamos, y más que todo de árboles, más que de cultivo en muchos lugares. Exactamente, bien podría ser nuestro pulmón verde, pero bueno. Por último, Mario, se está discutiendo a nivel nacional que esta limitación de enviar dólares hacia el extranjero quede afuera todo lo que es agricultura y minería, por una cuestión de cómo se manejan esos mercados. Es decir, no tiene que ver incluso con mandar las ganancias, sino tiene que ver con la forma de recupero de inversiones. ¿Crees que es necesario esto? Sí, absolutamente, porque la minería ha crecido a partir de la inversión, y esa inversión ha sido mayoritariamente del extranjero. Entonces, esa inversión, de los cuales ha habido muchos préstamos, mucho crédito para el desarrollo, dinero que hay que devolver, y prestaron dólares, hay que devolver a partir de la producción y de la generación de divisas, hay que retornar esos préstamos, ya sea a las casas matrices, a los bancos, a las distintas entidades que han apostado para que tengamos esa producción. Ya el Estado se lleva más del 50% en recaudación sobre las ventas que tiene, así que lo que me parece razonable que esto pase. En un dólar de 55 con costos, no te diría 150, pero sí 130. Sí, ya estamos viendo las fuertes evidencias de un desdoblamiento cambiario. Es decir, tenemos un dólar para los exportadores y otro dólar para las empresas proveedoras o quienes nos venden. Es más del doble. Y es muy fuerte e impacta mucho en los costos, y más allá de que el precio del oro puede estar en un buen nivel, eso aumenta tanto los costos que obviamente nos preocupa mucho para sostener este negocio donde participa mucha gente, donde participan muchos trabajadores de manera directa y a través de las empresas contratistas también. En el próximo bloque vamos a entregar el premio de la Cámara Minera y la Fundación Bataller y vamos a escuchar al primer participante de esta semana. Patricia, hay varias causas, entre ellos lo que pasó en iglesias, y la doctora Noriega es representante de una de las personas acusadas. Exactamente, de Montaño, que vamos a destacar que es una pareja la que está detenida. Bueno, ¿cuáles han sido las novedades? Se estaba esperando a raíz de esta pandemia y demás que se presentaran pruebas y se pudieran ampliar las testimoniales o las indagatorias. Sí, es así. Bueno, en este caso tengo entendido que la señora Glenda realizó una ampliación de la indagatoria. Sin perjuicio de ello, nosotros también presentamos una nómina de 7 testigos, los cuales van a acreditar de que mi cliente, el señor Luis Montaño, en ningún momento fue violento, tal como estableció en los dichos en la indagatoria de la señora Glenda. Esta parte también solicitó una inspección ocular y los abogados de la señora Glenda una reconstrucción del hecho. Previo a ello salió una resolución por parte de su señoría el doctor Alonso, quien agradezco inmensamente, ya que cada vez que voy a Hachal soy muy bien atendida con respecto al personal también del juzgado. El doctor Alonso en la resolución manifestó que iban a estar a las resultas de pericias de criminalística, que es lo que faltaba. Estamos hablando de una causa bastante complicada, ya que son 5 cuerpos, o sea, 5 expedientes, de los cuales los 2 primeros eran por averiguación de paradero y los 3 últimos ya por homicidio.
Existen también muchas escuchas o grabados que todavía no han sido remitidos al juzgado. Es decir, y esta defensa había solicitado un cambio de carátula que en vez de que sea imputado por homicidio calificado, mi cliente por alevosía, en este caso que fuera por encubrimiento, ya que en los dichos de la indagatoria él mismo manifestó que cuando llegó en el momento, en la escena del crimen, la señora Glenda ya había asesinado al señor Quiroga. Dentro de las estrategias del abogado de Glenda, la otra persona acusada, lo ha nacionalizado y más teniendo en cuenta como violencia de género. Es decir, Glenda recibía una violencia de género de su pareja, de Montaño, y que él lo obligó a ver lo que él hizo. Y eso sí, lo han tratado de nacionalizar al tema. Sí, sí es así, porque muchos grupos de mujeres feministas a nivel nacional de distintos puntos del país se han encargado de escribir en redes sociales que mi cliente, bueno, ha sido violento, ha ejercido violencia de género contra la señora Glenda. Yo he mandado cartas documentos a estos grupos en los cuales quiero dejar en claro que en ningún momento se ha acreditado de que Luis Montaño haya ejercido ningún tipo de violencia con la señora Glenda, ni física, ni económica, ni moralmente, ni psicológicamente. Lo que sí puede haber habido reproche porque del expediente surge que han habido muchas situaciones de infidelidades de lo cual el señor Luis Montaño realizaba el reproche a la señora Glenda y las situaciones de infidelidades venían por parte de la señora Glenda. Pasemos a otro caso, el del perro. ¿Qué pasó? El perro Pitbull que atacó a la nena y mató. De 9 años, la mató. Sí, bueno, la semana pasada manifesté que tuvimos indagatoria por video de Zoom, en el cual estuvo presente la doctora Mónica Lucero, quien también agradezco, a cargo del tercer juzgado correccional. En este caso se le manifestó a mi cliente si tenía o no la intención de declarar, sin perjuicio de ello el silencio no implica nada en contra de su persona. Él declaró, manifestó que esos perros eran de él, porque son 2 pitbull, una perra y un perro, que ellos, él siempre criaba pitbull. Le preguntaron en algún momento si el perro lo hacía ejercitar o tenía un entrenamiento aparte. Manifestó que lo único que hacía era hacerlo correr con cierto peso encima. ¿Y para qué lo hacía? Eso se llama muscular. ¿Para qué lo hacía muscular si no lo tenía para atacar o para...? No, generalmente en realidad el perro lo tenía para compañía también y para seguridad, o sea, que ladrara. En el momento, porque ellos tienen 2 negocios, un kiosquito y una verdulería, y él hacía eso con los perros por darle musculación, que inclusive también tenían el visto bueno del veterinario. Había versiones que era para alargárselo a la policía cuando hacía procedimiento. Sí, sí, es así. La doctora Lucero también le preguntó eso. Dijeron que no, inclusive los mismos policías de policía ecológica, en el momento que le fueron a hacer hisopado en el hocico del perro, el perro no se mostró para nada violento, inclusive está en constancia del expediente de que el perro en ningún momento desconoció a la policía ni nada, inclusive actualmente se encuentra en una reserva. ¿Pero ese perro no está aislado por ser violento de los otros? Sí, el perro es malo con respecto a otros perros ajenos. A los perros que tenían dentro de la casa, no. ¿Y con los niños? Con los niños tampoco, inclusive por dichos de la suegra, se han festejado cumpleaños, ha habido más niños, inclusive Lara, la pequeña difunta, ha ido a cumpleaños en los cuales también estaba el perro. ¿Y los vecinos no habían hecho denuncias por agresión, nada? No, no había ninguna, lo que sí había una testimonial que manifestaba que ese perro se agarraba a pelear con otros perros cuando salía. Manifestó que son pocas las oportunidades, pero el día del hecho no se explican por qué el perro robó la cadena, el candado, y en un comportamiento atípico, ¿no? Se fue y bueno, mordió a Lara. Inclusive mi cliente le escuchó gritos por parte de la esposa de que el perro había agarrado a Lara. Salió a buscar el perro y cuando fue a prestarle auxilio a Lara es que la ven que Lara es auxiliada por 2 hombres en una moto
y empezaron a escuchar tiros, insultos por parte de los vecinos de ellos en el barrio. El hecho en sí es gravísimo por donde se lo mire, porque hay una nena de 9 años que lamentablemente falleció. Es decir, después todo lo otro viene como parte de la defensa y que obviamente es tratar de conseguir los menos años posible para el dueño del perro. Pero en sí es un caso que se podrá reparar de diferentes formas, pero Lara va a seguir fallecida. La imputación está como homicidio culposo. Y la convivencia de los vecinos, porque encima viven en casas muy próximas. Se han autodenunciado por amenazas. Sí, así, el día 16 de septiembre también la suegra la compañía de seguridad personal, quien denunció a una de las tías de Lara, que avivaba al barrio para que le quemaran la casa, inclusive le había amenazado de muerte a ella y a sus hijos. Es una situación que, bueno, va a ser bastante complicada porque hasta el día de hoy podemos decir que tiene custodia mi cliente con su familia. Pero está detenido, ¿no le dieron la excarcelación? No, todavía no, se encuentra en depósito en la comisaría de Valle Grande. Y bueno, las resultas de la excarcelación, que tengo entendido que la petición realizada por esta defensa se ha remitido a Fiscalía a fin de que dictamine. Ferreira es cliente suyo, representado suyo, el que está juzgado, hoy empezó la sala del juicio por un intento de femicidio. Sí, es Audala Ferreira, en este caso está por tentativa de homicidio doblemente calificada, por haber tenido una relación con la señora, como así también por el uso de armas. En este caso se le prestó declaración, ampliando la declaración indagatoria, y él, pasando en limpio, lo que manifestó que había sido un accidente en virtud de haber manipulado el arma. Sin perjuicio de ello también se recibió la testimonial de la denunciante, como así también de la madre y la hermana de ellas. Nunca Mañana un caso continuamos. Fácil. ¿Cómo? Nunca un caso fácil. No, nunca un caso fácil, pero bueno, todos son un desafío y en todos ponemos todo. Me llama mucho la atención porque él dice que fue un accidente, pero el disparo la dejó justo en la columna. Sí, la ha dejado en silla de ruedas. Sí, lamentablemente hoy tuvimos oportunidad de verla en la silla de ruedas, quedó con una hemiplegia y sin retención de esfínter. Sin perjuicio de ello, bueno, no descartamos, la última palabra la va a tener su señoría, y en base a eso, bueno, acreditar de que realmente ha sido un accidente, inclusive de las testimoniales salen que ellos se querían y que tenían proyectos en común. Muchas gracias. Hoy se entregó el cheque de 7.500 pesos a Valentina Echegaray, quien eligió el jurado a este momento de la entrega del precio, la nena de 12 años que tuvo una muy buena respuesta por parte del jurado, y como siempre, Mario, el agradecimiento a la Cámara Minera que apoya la actividad, en este caso actividad cultural. Bueno, la verdad que fue esa presentación evidentemente fue sobresaliente, ¿no? Y bueno, para la Cámara Minera este pequeño estímulo al arte, digamos, en estos momentos creo que siempre viene bien, y para la Cámara Minera es un honor acompañar este certamen junto a la Fundación Bataller.